Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí en este espacio. Hoy lunes 28 de mayo del año 2018. Con el gusto y con el placer, como siempre, amigos cibernautas. Transmitimos como siempre también desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que comentar esta tarde. Ya estaremos dándole información de la llegada de Andrés Manuel López Obrador acá a la zona sur del estado de Veracruz. Por lo pronto, déjeme decirle que México alcanza números récord en feminicidios. La verdad que este tema es necesario mencionarlo porque hay muchas cosas que se suman a la gran cantidad de muertes que vivimos hoy en este país. Tan solo en abril hubo 70. Según cifras oficiales, Nuevo León, Veracruz, nuestro estado, Guerrero y Estado de México son las entidades en donde han ocurrido más casos. Repito, en México alcanzamos cifras récord en feminicidios. Tan solo, repito, en abril pasado, 70 asesinatos de mujeres que por sus características y gravedad fueron clasificados como feminicidios. Por segunda vez, desde el levantamiento de la estadística en 2015, se llega al récord de 70 crímenes de este tipo en tan solo un mes. En el periodo anterior con este pico fue en junio del año pasado. Con la suma de los casos de abril, el acumulado nacional en el primer cuatrimestre del año ya es de 258 feminicidios. Las protestas contra la violencia hacia las mujeres son cada vez más frecuentes en el país. Si siguiera esta tendencia, amigos cibernautas, el 2018 sería el más violento para las mujeres, independientemente de que se ha dicho que el último año de gobierno está pronosticado como uno de los peores en homicidios dolosos, ejecuciones y un sinfín de delitos graves. Este gobierno, el que encabeza Enrique Peña Nieto, cargará como uno de los peores, amigos cibernautas. Tan solo en este año las cifras que se manejan en estos delitos de sangre, de hechos de sangre así violentos, es uno de los peores. Según los datos que se tienen, si siguiera esta tendencia, repito, el 2018 sería uno de los peores, los más violentos para las mujeres, luego de que en 2015 la muerte de 389 de ellas fue considerada por las fiscalías y procuradurías estatales como feminicidios, según las definiciones y características de cada uno de los códigos penales estatales. De verdad es lamentable lo que estamos viviendo. La entidad que prevalece en primer sitio por el número de asesinatos de este tipo es Nuevo León, con 23 durante el periodo enero-abril del año en curso, a la par de Veracruz con la misma cantidad de enero a abril. Le siguen Guerrero y Estado de México con 18 cada uno y Ciudad de México con 16. Un poco más abajo se ubican Jalisco y Sonora con 14 casos de feminicidios en el primer cuatrimestre de este año. Esta problemática, amigos cibernautas,
refiere un grado extremo de violencia contra la mujer. Es prácticamente un hecho generalizado en todo el país. La verdad que es lamentable porque los hechos estos de violencia que persiguen a las mujeres pues terminan en su muerte, en estos feminicidios. La forma de clasificarlos, amigos cibernautas, se dan como feminicidios, independientemente de que pues se den dentro de las cuestiones delictivas. Muchos de esos casos están considerados como feminicidios. Son las características que maneja las procuradurías estatales con respecto a estos hechos lamentables. La verdad que para el 2018 se prevé que estas cifras aumenten y bueno, desgraciadamente Veracruz ocupa uno de los lugares, pues el segundo lugar prácticamente, con 23 homicidios o feminicidios de enero a abril, 23 también en Nuevo León, 18 en Guerrero, 18 en el Estado de México, 16 en la Ciudad de México, 14 en Jalisco, 14 en Sonora, 11 en Chiapas, 10 en Michoacán, en San Luis Potosí y en Zacatecas. Es de verdad muy alarmante las cifras que nos están dando, que estamos leyendo, que estamos viendo con respecto a estos hechos de feminicidio. Y pues desgraciadamente, amigos cibernautas, lo vemos que constantemente la violencia contra la mujer se ha venido incrementando, se ha venido dando de una forma generalizada en todo el país. Cifra récords es lo que tenemos en feminicidios en nuestro país. Veracruz ocupa el segundo lugar y ya lo dijimos. Tenemos también que Nuevo León tiene 23 y Veracruz en primer lugar también prácticamente, porque el primer sitio lo ocupa Nuevo León con 23 durante el periodo de enero a abril del año en curso, a la par que con la misma cantidad en Veracruz. Es decir, ocupamos el primer lugar, si usted quiere así manejarlo, porque tenemos 23 casos en Veracruz y tenemos 23 casos en Nuevo León. Entonces la verdad pues podríamos ubicarnos en este primer lugar. Le sigue Nuevo León, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Sonora y otros estados más, con los que podemos deducir que esto parece ser que va a la alza y que los estados no pueden hacer nada al respecto. Por ejemplo, en Veracruz incluso tenemos 2 alertas de género y no se han atendido. A Miguel Ángel Yunes Linares esto parece ser que no le interesa. Él está metido en esta etapa electoral y bueno, lo que menos le importa es lo de los feminicidios. Lo que menos le importa es lo de la alerta de género. Él trae otras cosas en mente antes que atender estos temas de inseguridad. Por tal motivo pensamos que si no se atiende, seguramente Veracruz superará a Nuevo León con estos 23 feminicidios que se tienen contabilizados de enero a abril. Veracruz es uno de los estados, de verdad, amigos cibernautas, usted que nos ve por cualquier otro lugar, es uno de los estados más violentos, en donde el crimen organizado, la delincuencia organizada, pues tiene controlado gran parte del territorio veracruzano, y desde luego esto genera hechos de violencia muy fuertes. Seguimos en el tema de los secuestros
que se están dando constantemente también aquí en el estado, sin que la autoridad estatal los atienda, sin que la autoridad estatal tenga estrategias para combatir este crimen que se está dando, y en realidad la gente vive atemorizada. El sur de Veracruz, que comprende Las Chuapas, que comprende Cozoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Chuapas, Aguadulce, Jaltipan, todos estos lugares, desde Acayucan, Catemaco, todo esto, San Juan Evangelista, todo para acá, se dan hechos de secuestros, se dan homicidios, amigos cibernautas, y la verdad pone en qué pensar hasta cuándo irá a terminar pues todo esto. Otro caso que también la verdad ha dado la vuelta en todo el país es el caso de los homicidios, de las muertes de candidatos a un puesto de elección popular, aunque aquí también lo hemos dicho, no todas estas muertes están relacionadas por cuestiones políticas, hay otros intereses también. Ayer el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que los homicidios de 34 candidatos a puestos locales de elección popular en 11 entidades del país son resultados de disputas, escúchelo usted muy bien, resultados de disputas del crimen organizado y problemas personales y familiares, y no por motivos políticos. De las investigaciones que tenemos, de las que tenemos conocimiento, dijo Alfonso Navarrete, que realizan las procuradurías y las fiscalías locales que tienen que ver con estos 34 casos, lo que se desprende es que han sido en su mayoría productos de disputas de delincuencia organizada, pero no quisiera ir más allá para que en un proceso electoral una emisión de un comentario se pueda malinterpretar, pero ese es el asunto. Pero ese es el asunto en realidad. Han sido en su mayoría producto de disputas de delincuencia organizada. Otra parte, buena parte, es temas de índole personal, familiar y personal, y no ha habido un caso que pueda ser vinculado en este momento con razón ideológica o con motivo de la competencia de un aspirante o candidato a cargo de elección popular por sí mismo, pero esto lo tendrán que responder las autoridades locales. Agresiones pues contra los políticos, de acuerdo con el conteo realizado desde el 8 de septiembre del 2017 por una consultora especializada en riesgos y políticas públicas, que el pasado 8 de mayo publicó su informe más actualizado. Durante los primeros 8 meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones directas e indirectas en contra de actores políticos y familiares. Dichas agresiones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal. Adicionalmente, 44 familiares de actores políticos también perdieron la vida. Es decir, tenemos en total 93 políticos asesinados. Son los datos que se tienen. 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos. Pues se han contabilizado un total de 305 agresiones directas e indirectas en contra de actores políticos y familiares, de los cuales dichas agresiones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos asesinados. Es una barbaridad, es una brutalidad lo que estamos viviendo en este país desde que Felipe Calderón Hinojosa soltó los demonios en contra del crimen organizado. El combate al crimen organizado, el golpe a los principales jefes de la delincuencia organizada, hizo que se desprendieran muchos pequeños grupos que se formaron
al ser desbaratada la principal organización, se formaron otros grupos por todo el territorio nacional que también empezaron a trabajar en el asunto de las drogas, del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, del cobro de piso. Muchos grupos como el Cártel del Golfo, como el de Sinaloa, como el Cártel de Tijuana, todos estos cárteles, al ser severamente golpeados, dieron origen a otros grupos pequeños que se dedicaron a lo mismo, y de esos grupos pequeños también que han sido abatidos, surgieron otros más pequeños, y así se han extendido por todo el país, tratando de controlar municipios en donde ponen y disponen de los recursos públicos, y en donde ponen también a candidatos, y aquellos candidatos que no se pliegan a sus caprichos son asesinados, son ejecutados. 93 agresiones a políticos, actores políticos han sido asesinados prácticamente. Y bueno, nos dice Alfonso Navarrete Prida que 34 candidatos a puestos locales de elección popular en 11 entidades son resultados de disputas del crimen organizado y problemas personales y familiares. De todos los que mataron, 34 de esos candidatos locales, no todos son resultados de disputas del crimen organizado y problemas personales y familiares, y no precisamente por motivos políticos. Pero en total hablamos de 93 políticos asesinados. De esos, repito, muchos de ellos no son ligados precisamente a las cuestiones políticas, otros son por cuestiones personales, por cuestiones familiares, y no todos son por motivos políticos. El caso es que los partidos políticos, dice el secretario de Gobernación, deberán entablar una mesa de diálogo para garantizar la seguridad de sus candidatos en lo que resta del proceso electoral. Los exhorta el secretario de Gobernación a sentarse para, en muchos de los casos, brindarles seguridad, vigilancia, guardaespaldas, porque en realidad el problema radica en que muchos de estos candidatos simple y sencillamente también no cuentan con guardaespaldas, no traen gente que los cuide, son presa fácil del crimen organizado. De una u otra forma también a veces los quieren coaccionar al no dejarse. Ya sabe usted cómo es el crimen, cómo es este tipo de amenazas. En muchas de ellas se concreta a través de quitarle la vida a personas. Y bueno, la verdad es que también, dice Alfonso Navarrete, no todas son de carácter político, muchas son de carácter personales o familiares, pero muchos, repito, según los datos que se tienen, sí tienen que ver con la delincuencia organizada, porque usted sabe que la delincuencia organizada también pone candidatos, la delincuencia organizada controla municipios, controla entidades, gobiernos estatales, amigos cibernautas, y la verdad vemos situaciones muy lamentables que estamos viendo precisamente ahorita en estos temas electorales, donde José Antonio Meade, donde Ricardo Anaya, donde Andrés Manuel López Obrador buscan la presidencia de la República, y en este entorno se dan tantas y tantas agresiones a políticos. Se tienen documentado, repito, un saldo de al menos 93 políticos asesinados, de los cuales 35 eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal, dice Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación. Son dos temas muy importantes que estamos viviendo en nuestro país, que tienen que ver con las elecciones y que tienen que ver con los feminicidios. Dos temas principales, torales, que no se han atendido como debe de ser, independientemente de la impunidad, de la corrupción, que da pausa o que da pauta
a precisamente todo esto que estamos viviendo, toda esta descomposición social, ideológica de todos los partidos políticos, amigos cibernautas, difícil a veces de comprender y de entender qué es lo que está pasando, por qué no se logra encontrar el equilibrio, por qué no se puede caminar en una ruta, por qué no se pueden alcanzar objetivos que realmente vayan para mejorar las condiciones del país y no esa lucha desigual que mantienen los partidos políticos con tal, digo desigual, porque con tal de alcanzar sus objetivos nos dejan en medio de la disyuntiva de hacia dónde elegir, y de realidad el pueblo sigue siendo el más vulnerable, desigual, porque el pueblo en muchas ocasiones se concreta únicamente a ser observador, sin inmiscuirse realmente en los temas que tanto nos debe de importar para poder también exigir a veces que el candidato, que el gobernante corrija el rumbo. Pero en contra de eso tenemos que a veces el gobernante piensa que lo que se está haciendo al exigirle cuentas claras, que lo que se quiere es presionar para desestabilizar su gobierno. Y siempre hay esa lucha, ¿no?, que termina en muchas ocasiones también a punta de toletazos, cuando la represión viene por parte del gobernante para aplacar la exigencia en ocasiones válidas, legítimas del pueblo, que quiere saber en qué se gasta el dinero, qué es lo que está haciendo. Ese es el panorama que vivimos el día de hoy, amigos cibernautas, donde las propias instituciones han sido rebasadas, donde los partidos políticos han caído en el descrédito público, en donde el pueblo ya no cree en nadie, en donde el pueblo alcanza a ver una leve esperanza en alguien y se volcan como si fuera un Dios, como si fuera un Mesías, donde cree que esta persona los va a llevar por otro rumbo, en donde la gente no se pone a pensar qué es lo que ofrece y cómo estaremos de concretarse muchas cosas que ofrece al no tener los recursos, de dónde van a salir, cómo le va a hacer, qué estaremos haciendo a la hora de ir a votar, por el coraje, por la frustración de ver gobiernos que no le han cumplido a nuestro país. Y ese es el grandísimo problema que tenemos el día de hoy, cuando existe coraje, cuando existe odio, cuando existe rencor en contra de un sistema, en contra de un partido político que ha mal gobernado. Y repito, busca la gente al Salvador, al Mesías, sin tomar en cuenta que este Mesías pues prácticamente también pues arrastra varias cosas que no son del todo muy confiables, amigos cibernautas. Habría que analizar muchas cosas, pero los temas que tenemos el día de hoy nos habla de la total degradación de los partidos políticos y de los políticos que no han tenido respeto, que no han dado confianza, que no cumplen lo que prometen, que llegan a un cargo de representación popular y se sienten un dios, que se sienten que son paridos por los dioses y que pues no permiten que nadie se les acerque. Así llegue el más humilde, aquel que dijo que nunca olvidaría sus orígenes. Lo cierto es que cuando llegan a tener poder, pues locos se quieren volver, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para